Pues vamos a comenzar con el taller de antibióticos. Jairo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Siguiente. Entonces, pues los nitroimidazoles pues son antimicrobianos sintéticos con actividad inicialmente pues antiparasitaria, que pues se obtuvieron de la azomicina. De tu cámara, por favor. Y lo mismo, por favor. Ya. Entonces, pues se obtuvieron de la azomicina. De la cual pues de su uso clínico en 1959 pues se descubrió pues las propiedades bactericidas pues ligadas a microorganismos anaerobios, y pues en la actualidad el metronidazol es uno de los más importantes pues junto con el tinidazol, y pues existen otros nitroimidazoles como es el ornidazol, cenidazol, imidazol y benzodiazol. Y en la parte derecha pues se encuentra la estructura química del metronidazol, que está pues compuesta por un anillo unido con un grupo nitro. Siguiente. Bueno, respecto a su mecanismo de acción, pues todos los nitroimidazoles pues actúan por medio de la reducción del grupo nitro para formar pues compuestos intermedios, inestables y tóxicos. Entonces pues el proceso de reducción requiere de 6 electrones y ocurre con potenciales redox muy bajos, entonces que solo tienen pues las bacterias anaerobias. Entonces esto pues produce un metabolitos, que es un radical nitro, que va a dañar el ADN de la bacteria mediante la oxidación y pues causar la muerte de la célula. Y pues este fenómeno pues se produce independientemente de la fase de crecimiento bacteriano. Siguiente. Bueno, entonces el espectro encontramos que son los únicos antibióticos con actividad antibacteriana y antiparasitaria, y pues puede cubrir y son muy buenos en anaerobios gram negativos y gram positivos, incluidos los bacterium, la fusobacterium, los clostridium, también protozoos, incluidos los trichomonas, entamoeba y la giardia. Y pues tiene un efecto moderado en Helicobacter pylori. Y pues tiene muy pobre o nada en los anaeróbicos. Su uso... Señor. Muy pobre o nada, en anaeróbicos. O sea, tiene un efecto muy pobre en anaeróbicos o nada en anaeróbicos. Devuélvete, por favor. Devuélvete otra más. ¿Estás hablando de metronidazol? Sí, del metronidazol y de la tinidazol. ¿Y estás seguro que metronidazol no es anaerobicida? Pues decía que no estoy seguro bien. Deberías, porque es tu exposición, ¿cierto? A ver, yo te hago el ejemplo, tú que viste cirugía pediátrica. ¿Qué ponen acá para las apendicitis? Es decir, un foco intraabdominal donde pueden haber enterobacterias, o sea, gram negativos, y anaerobios. Ponen clinda, que es anaerobicida, con amica, ¿cierto? O ceftriaxona, que es para gram negativos, que no es anaerobicida, y metronidazol. Te vuelvo a preguntar, ¿será que metronidazol no es anaerobicida? Pues, por lo visto, sí. Sí. Es muy buena anaerobicida. A ver, Jairo, escenario clínico. Tienes una niña, 5 años, con un antecedente de rinosinusitis crónica, mal manejada. Llega por fiebre, una semana de evolución, actividad convulsiva y dolor de cabeza intenso que la niña alcanza a localizar a nivel frontal. ¿Qué piensas? Que puede tener una rinosinusitis bacteriana aguda o una complicación de la rinosinusitis. Le haces una neuroimagen y encuentras una lesión ocupante de espacio con realce en el contraste. ¿Qué piensas?
Muy bien, un empiema. ¿Cómo cubrirías el empiema? Muchachos, si alguien quiere hablar, un empiema intracerebral, a ver, o un absceso intracerebral que sospechen de origen bacteriano. ¿Qué le debes poner, Jairo? Para eso son estos talleres de antibióticos. Jairo. No sé, doctor, bien. Bueno, arriésguese, piense. Ceftriaxona es uno, con eso que cubrimos gram negativos, de los senos paranasales, neumococo, por ejemplo, hemófilus, perfecto. ¿Qué más le pone? ¿Banco? ¿Banco para cubrir qué? Sería como... ¿Para cubrir qué? Banco como porque sí, como porque. Yo le agregaría ampicilina también. Ampi, ¿por qué? Niña grande, no hay riesgo para la histeria. Ah, ok. Bueno, si es grande no, pero si es pequeña sí hubiera pensado en listeria y monocitógenes. Pero Nata, con 5 años como que hace rato pasó por ahí. Jairo, google.com te están dando los dedos para digitar en pie cerebral. ¿Por qué banco? Para, pues, para gram positivos. Ajá, sea más específico. Si ya tienes ceftriaxona que te puede servir. Muchachos, nadie quiere arriesgarse. Pocos. Más que para Staphylococcus aureus, aunque puede estar en los empiemas, para cubrir ese neumococo posiblemente resistente. Y bueno, sí, puede ser Staphylococcus aureus también en ese contexto de empiema, algo diferente de meningitis. ¿Y qué nos queda faltando si hablamos de empiema? Hay focos de senos paranasales o maxilares, donde pueden haber anaerobios. ¿Qué nos quedará faltando? Va a ser triaba banco, ¿qué falta? Metronidazol. Eso, muy bien, metronidazol. Entonces, ignoren a Jairo cuando trae una presentación para decir que metronidazol no es anaerobicida. Como que el sentido común de la práctica diaria lo debió haber hecho parar y preguntarse si sí o si no. Por supuesto, hay algunos azoles, ¿cierto?, diferentes a los antifúngicos que no tienen actividad anaerobicida, pero no es el caso del del metronidazol. Listo, dale. Listo. Bueno, entonces, pues ya respecto a su uso clínico, pues en unas infecciones de anaerobios, la colitis pseudomembranosa, la vaginitis inespecífica, la Helicobacter pylori, la mebiasis invasiva, la Yardi y la tricominasis. Siguiente. Bueno, con respecto a su farmacocinesia, entonces, pues, estas son del metronidazol y del tinidazol, pues su absorción es casi completa cuando se administra por vía oral, su disponibilidad es mayor del 90%, del metronidazol decía que podía llegar hasta el 100%, su distribución pues es amplia en los tejidos blandos, no tiene baja unión a proteínas y puede atravesar. Paciente que tiene, porque es antibiótico antiparasitario, una amebiasis sintomática y está con metronidazol endovenoso y pierde el acceso venoso. ¿Qué hace? Si tolera la vía oral, se le daría oral. Creo que es ¿Seguro? Sí. ¿Por qué? Pues lo que le digo es porque la disponibilidad, o sea, es automáticamente, es del 100%. Es muy alta, nunca será 100 porque igual tiene metabolismo de primer paso, pero esto sí es como linezolid trimetropin. Ahí lo tiene en su presentación, casi más del 90%. Entonces, se puede, no es superior nunca al endovenoso al oral, excepto casos de sistema nervioso central. Listo.
Y bueno, ya el metabolismo y la excreción pues se metaboliza ampliamente en el hígado y se excreta pues principalmente en la orina. Siguiente. Respecto a su dosis, pues vamos a encontrar presentaciones de los comprimidos de 250 y venga 500. para acá, Jairo. ¿Cómo así que la dosis en niños es como así de más de 10 años a todos 400, de 7 a 10 a todos 200? Esa la encontré en el PADME conocido, doctor. ¿No será que es en miligramos por kilo de peso, como el lado derecho? O sea, las dosis son las de la parte azul. 30 a 40 miligramos, incluso Sí. de 20 a 40 miligramos kilo día, pero nunca es una dosis fija establecida como la del adulto. Bueno, ¿Sí me estoy entendiendo? sí, sí, doctor. Porque 10 años y desnutrido o 7 años y desnutrido. Sí. Listo, dale. Bueno, pues ahí sí encontraba que pues para la mediasis intestinal y hepática está como de mayores de 10 años, de 400 a 800, 3 veces, de 7 a 10 años, de 200 a 400, de 3 a 7 años, de 100 a 200. Bueno, entonces sería pues... 20 a 40 miligramos kilo día de metronidazol. Y cuando llega la dosis tope del adulto, la cambias a la dosis del adulto. Y ya. Bueno, entonces sería así. ¿Ese doctor es de 7.5 miligramos kilogramo? No, como lo tienes al lado derecho, de 20 a 40 miligramos kilo día. Pero si tú preparaste la presentación, qué llamativo, ¿no? Pues. Siguiente. Para la dosis pues ya la vinazol, pues vamos a encontrar pues suspensión de 200 miligramos mililitro, comprimidos de 500 y de 1 gramo. También para la Giardis en adultos es de 2 gramos dosis única. La mebiasis para adultos de 2 miligramos en un día. No, dosis de adultos, 2 gramos en 24 horas. Es decir, tinidazol tiene una ventaja, y ustedes lo aprendieron en gineco, y es que para el manejo de estas, digamos, condiciones, por ejemplo, de tricomoniasis, etcétera, funciona muy bien, dosis única. Metro lo puedes hacer, pero con metro hay mucho efecto gastrointestinal, como no lo hay con tinidazol. Entonces, para esas opciones de la materna que se va a ir a la casa, etcétera, es una buena estrategia. Y es una opción alterna para amebiasis, por supuesto, y para yardiasis, por lo que mira que es solo una dosis única. Pero en niños es la dosis que tienes ahí puesta, que ustedes la deberían buscar cuando les toque, pero son mínimo 3 días, pero reduce en todo caso el tiempo, porque una yardiasis o una amebiasis con metro son 7 días hasta 10. Cambio con tini son solo 3 días. Listo. Siguiente. Bueno, en los efectos ya secundarios, pues vamos a encontrar el malestar gastrointestinal, la reacción de tipo disulfram con el alcohol, pues debido a la inhibición del... Perfecto. ¿Qué es eso? Señor. ¿Qué es eso? La reacción disulfram es como el malestar cuando ellos consumen el alcohol y pues va a tener diferentes síntomas. Cuéntame más. Bueno, va a tener, digamos, malestar general, va a tener como náuseas, va a tener taquicardia, vómito, náuseas, sudoración, sed, la taquicardia, va a haber presión arterial baja y vértigo puede llegar a tener en esa reacción. Ese es el mismo que se conoce como efecto Antabusing. No es común con todos los medicamentos, pero particularmente con los nitroimidazoles, sí que es necesario que recomienden no ingerir alcohol.
Hay un único antiparasitario, digamos, disponible en el mercado que les permite tomarlo y jartar trago, que es la nitazoxanida o el famoso Nitax, pues en su origen de marca. Lo único es que es un grupo diferente, por supuesto no es un nitroimidazol, y ese sí puede tomarse o tomarlo y tomar alcohol. Pero los nitroimidazoles, particularmente algunos otros antibióticos, generan efecto antabúsen. Y uno puede incluso perder el hígado por un efecto antabúsen. Entonces, ¿qué no toman cuando toman metronidazol? Alcohol y o viceversa. Ese sí que es como una contraindicación. Listo. Bueno, entonces continuando, pues la disgüesia, que es el sabor a metal, también una neuropatía periférica, una cefalea, puede presentar también mareos, llegar a tener convulsiones y pues ya la decoloración de la orina, que pues ya puedes llegar a tener un color rojo o marrón. Y pues en las contraindicaciones pues vamos a encontrar pues en el embarazo, en el primer trimestre, en las lactantes, ya que esa es categoría C, y el deterioro hepático severo. Siguiente. Bueno, entonces, ahora siguiendo con la nitrofurantoína. La nitrofurantoína, pues, hace parte de los fármacos denominados dentro del grupo de los antisépticos urinarios. Estos fármacos se denominan así porque entre sus características está que tienen logran una baja concentración en plasma y se excretan muy rápidamente y el lugar donde alcanzan pues su dosis terapéutica es a nivel de las vías urinarias. Entonces, la nitrofurantoína pues fue un fármaco que data de su reconocimiento hacia el año 1943 en los estudios de Scott y Kemplin. Entonces, básicamente a partir de una sustancia son los nitrofuranos. Años después, pues, se descubrió que al añadir un grupo nitrogenado en la quinta posición del anillo furano, pues esto se lograba obtener un efecto antimicrobiano. Y la nitrofurantoína, que es un derivado sintético ya más actual pues, de este primer nitrofurano, pues se le agregó no solo ese anillo, ese grupo nitrogenado, sino que también un anillo imidazol, lo que también pues ayuda a potenciar su efecto terapéutico. Siguiente. La nitrofurantoína, pues técnicamente al ser un fármaco que logra bajas concentraciones en plasma, pues y que su efecto va a estar en las vías urinarias, pues va a tener como espectro de acción aquellos microorganismos que causan infecciones de vías urinarias. El principal es la Escherichia coli, algunas cepas de Proteus y Enterococos, algunas cepas de Klebsiella, Enterobacter y algunas cepas susceptibles del Staphylococcus saprophytus y el Staphylococcus aureus. Están dentro de ese espectro. Siguiente. Saprophyticus, o sea, devuélvete. ¿En qué lo usarías? Por sonda, entonces, ¿Por sonda? Ligada al catéter. ¿Cómo así? O sea, infección urinaria ligada al uso de catéter intrahospitalar. Ligada, nada se liga, todo se asocia. Asociada al uso de un dispositivo urinario. O sea que si le llega un paciente a usted con síntomas urinarios bajos, no le va a dar porque no tiene catéter. Señor, no tiene catéter. Tiene que tener catéter. Yo creí que específicamente para ese, ¿no? Pues, o sea, en general, sí, cualquier infección de vía urinaria baja, cistitis. Cualquier infección del tracto urinario bajo, perfecto. ¿Y si es una pielonefritis? No se recomienda que en las pielonefritis solo para bajas. ¿Y en quién sería muy bueno, por ejemplo? En las maternas. En la primera línea, en toda materna, se puede utilizar la macroantina, igual que la fosfomicina, y son de manejo ambulatorio. Y mira que cubre la E. coli, que es, digamos, el 80% de las causas de hito. ¿Han usado macroantina alguna vez? ¿La han probado?
Sabe horrible. Sí, y genera mucha gastritis, entonces Por tienen eso que es tener que recomendación. ahora la venden con sabor a naranja. Ah, uy, no sabía. Bueno, está bien, pero sí, genera gastritis. Pero es muy buena, se consigue y la mejor es la macroantina para que lo tengan presente y no hagan eso que hacen de amicacina más ciprofloxacina para manejar una infección urinaria por E. coli sensible. Bueno, siga. Bueno, entonces, siguiente. Entonces, la farmacocinética de la nitrofurantoína. Entonces, es un fármaco que tiene una muy buena absorción por vía oral, cerca del 90% a nivel del intestino delgado. Tiene sus presentaciones en micro y macrocristales. Los macrocristales son los que actualmente se encuentran más extendidos, como mencionó el doctor. Este último, pues, tiene mayor popularidad porque, pues, al absorberse de una manera más lenta, también se ha asociado con una reducción de los efectos indeseables gastrointestinales. Su absorción también se ve aumentada con los alimentos en aproximadamente un 40%. Su distribución va unida a proteínas en aproximadamente un 60-90%. No logra concentraciones terapéuticas en plasma y alcanza pues, su concentración terapéutica en el tracto urinario y generalmente como poco terapéutico por las infecciones de vías urinarias bajas. Siguiente. Su metabolismo, 2/3 ocurre a nivel hepático o en tejidos de esto y más de la mitad a ese nivel y el 30% aproximadamente llega hacia las vías urinarias sin sufrir ningún tipo de modificación. Su vida media se estima en 40 minutos y la excreción, pues en la suspensión se encuentra en la orina en aproximadamente el 40% como un fármaco completamente inalterado. Los macrocristales tienen una proporción de 20-25%, se encuentran como fármaco inalterado y su velocidad de excreción es directamente proporcional a la emisión de creatinina. ¿Esto qué significa? Significa que en pacientes renales pues tenemos que tener, pues, no se recomienda mucho su uso en pacientes que tengan enfermedad renal crónica, en estadio 2 en adelante, porque básicamente pues es donde más se encuentran sus efectos indeseables. No solo los gastrointestinales, sino los más severos que les mencionaré más adelante. Y también decía que la orina alcalina también reduce su efecto antimicrobiano. Siguiente. ¿Y cómo actúa la nitrofurantoína? Pues básicamente vamos a ver de que este antibiótico pues tiene todavía muchos interrogantes de cómo es su mecanismo de acción, pero lo actualmente más aceptado es que pues no es propiamente la nitrofurantoína lo que tiene el efecto terapéutico, sino que es básicamente los metabolitos que se generan a partir de su degradación por enzimas propias de la bacteria. Básicamente las flavoproteínas bacterianas y de la que más se asocia la nitrofurano reductasa van a degradar esta nitrofurantoína y estos intermediarios reactivos se asocian con una inactivación del sistema ribosomal de la bacteria. Y también se ha asociado que algunos de estos intermediarios reactivos dañan directamente pues, el material genético de la bacteria. Por eso es que pues, algunos lo denominan como un bactericida, algunos como un bacteriostático. Y pues ahí siempre donde lo leí lo encontré que es bactericida, bacteriostático, pero no lo categorizan en un Bactericida, digamos, para los gérmenes que te interesan será bactericida, pero es que nitro está solamente condicionada para orina baja y cuando no hay prostatitis, digamos que no hay pierde. Ok, pues, bactericida. Y pues básicamente su espectro antimicrobiano se ve dado por 4 factores y se ve dado por 4 mecanismos a partir de estos 2 iniciales, que es la inhibición de la síntesis de proteínas, inhibición del metabolismo aeróbico, no básicamente de la cadena respiratoria, sino de las enzimas que se ven involucradas en el proceso, inhibición de la síntesis de ADN y ARN por el daño directo que ocurre sobre el material genético, y inhibición de la síntesis de la pared celular. Y esto también pues por la falta de síntesis de proteínas y de péptidos ligados pues a la estructura de la pared. También decía que básicamente que como
La nitrofurantoína no es un antibiótico que tenga un efecto específico, que vaya a un lugar específico, sino que es sus intermediarios, sus metabolitos, los que generan pues el efecto microbicida. Pues básicamente esto hace que las bacterias que son susceptibles no generen resistencia con facilidad. Siguiente. Como encontramos, pues la presentación, encontramos que la nitrofurantoína viene como la macrodantina en tabletas de 50 y 100 miligramos. También encontré que había una suspensión oral, no sé si esta sí la hay aquí en Colombia, pero existe. Es súper difícil de conseguir, pero existe. Listo, señor. Entonces, estaban estas presentaciones. La dosis es de 5 a 7 miligramos kilo día y se debe dividir en dosis cada 6 horas. El total sigue en cada 6 horas. Y cuando estamos en profilaxis. La otra que tiene sirve como profilaxis, exacto. Entonces es una mejor opción cuando tengan esos pacientes con reflujo vesiculoenteral grado 4 o 5, etcétera, que cefalexina, porque cefalexina induce en cambio de esta no. Entonces, la profilaxis, sí, una vez al día, por las noches, 1 o 2 miligramos kilo día. Siguiente. Las reacciones adversas. Entonces, las reacciones adversas se ven divididas de acuerdo al porcentaje de aparición. Las más comunes que se presentan en 1 al 10% de los casos, pues son los síntomas gastrointestinales, la pérdida del apetito, náuseas, vómitos, diarrea, el dolor abdominal son los más frecuentes. Estos, a su vez, pues, se han visto disminuidos con la presentación en macrocristales. Los que se presentan en un promedio del 1 al 5% son el dolor de cabeza, la hiperfosfatemia, la disminución de la hemoglobina, la eosinofilia y el aumento de las transaminasas. Siguiente. Y las reacciones adversas que se han notificado a nivel, después de que salió al mercado, se categorizaron como reacciones tóxicas pulmonares, tanto agudas, subagudas y crónicas. Son casos que se han reportado, pero que se han presentado en menos del 1% de los casos. Las reacciones tóxicas pulmonares agudas, pues, son tos, disnea y derrame pleural. Las subagudas, la neumonitis intersticial difusa. Y la más grave, que es la crónica, pues genera un daño del completo del parénquima pulmonar, una fibrosis pulmonar. Muy raro, pero se ha reportado. Otras, pues, reacciones adversas presentes en menos del 1%, pues, es arritmias, afectaciones de la conducción, en forma de bloqueo de rama de las DIs, colitis pseudomembranosa, síndrome de Steven-Johnson, la hepatitis, neuritis óptica, anemia hemolítica y megaloblástica, la trombocitopenia y la metahemoglobinemia. Son también reacciones adversas raras, pero que se han reportado. Siguiente. El siguiente es la fosfomicina. La fosfomicina, pues, hace parte de los grupos de ácidos fosfónicos orgánicos. Fue descubierto por una microbióloga española, Sagrario Mochales, en 1968. Y a través de la experimentación con algunos especímenes de los streptomyces, las bacterias. Siguiente. Su espectro de acción es muy similar también al de la nitrofurantoína, pero también aquí la diferencia es que reporta que algunas cepas de pseudomonas pueden ser susceptibles a la fosfomicina. Siguiente. La absorción, pues, por vía oral, en forma de la trometamina o sal cálcica, tiene una buena absorción, y por vía parenteral en forma de sal sódica. Se absorben, pues, la forma oral, pues, en el intestino delgado también tiene altas concentraciones de absorción. La distribución, pues, no va ligada a proteínas, no se desplaza con proteínas, y el metabolismo tiene una vida media aproximada de 5 horas. La excreción se logran las vías urinarias y como fármaco inalterado en aproximadamente el 40%, y en las heces en el 20%. Bien. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Pues este sí va a ser un bactericida, va a afectar, pues, también a nivel de la síntesis de pared, pero con un punto muy diferente a lo que harían los betalactámicos en la transpeptidación y de la vancomicina en la... Ahí se me olvidó el punto. Bueno, entonces la fosfomicina
actúa en uno de los puntos clave del inicio de la síntesis de pared. Este punto ocurre en la fracción que ocurre a nivel citoplasmático, justo después de que la uridina difosfato se une al N-acetilglucosamina. Esto ocurre a nivel citoplasmático y para formar el N-acetilmurámico, pues se debe llevar a cabo una reacción que involucra la enzima enobil-pirubil transferasa. Esta enzima lo que hace es una reducción a través de la fosfenolpiruvato. Al hacer esta reducción, pues se forma la UDP-N-acetilmurámico. ¿Qué ocurre en esto? Entonces, la fosfomicina técnicamente se va a interponer en esta reacción ocupando el lugar del fosfenolpiruvato. Al bloquear pues el fosfenolpiruvato, pues técnicamente no se lleva a cabo la formación del N-acetilmurámico y pues de ahí en adelante pues no se puede seguir con la cadena de formación de pared. De acuerdo, o sea, que puede parecer o tener acción, digamos, bactericida. Y lo de pseudomonas, ténganlo presente porque cuando no hay ninguna otra opción, pudiera ser. Pero nunca en monoterapia, siempre acompañado. Listo, entonces así es como funciona básicamente la fosfomicina. Siguiente. ¿Cómo se presenta? Entonces, la presentación es esto en vía oral. Se encuentra acá así el sabón Maruil, 3 gramos son sobres de 8 gramos, pero 3 gramos son de fosfomicina prometanol, que decía que sí existe, lo venden en la droguería Cafani, tiene supuestamente sabor a naranja. Entonces, la dosis son 100 a 200 miligramos kilo día, pero también encontré que había una manera de en la administración oral, pues se puede usar en menores de 12 años la vía oral 2 gramos en dosis única y en mayores de 12, 3 gramos en dosis única. La fosfomicina sódica en menores de 10 años es de 200 a 300 miligramos kilo día en 3 dosis, de 10 a 40 kilos son 200 a 400 miligramos kilo día en 3 a 4 dosis, y en mayores de 40 son de 12 a 24 gramos día, dividido en 2 a 3 dosis. Siguiente. ¿Cuáles son los efectos adversos? Pues técnicamente es un fármaco que es muy bien tolerado. Sus efectos son básicamente gastrointestinales, náuseas, vómitos, cefalea. Y pues en los casos pues graves que se han reportado, pues, muy raros, pero se han reportado necrosis hepática y megacolon tóxico. Pues los que encontré. Siguiente. Bueno, ahora para terminar vamos a hablar de lo que son los lipopéptidos cíclicos, de los cuales este grupo de antibióticos pocos se habían estudiado. De la luz, la cámara, por favor. Bueno. Listo. Entonces, como les decía, de este grupo de antibióticos casi no se había estudiado y realmente solo la daptomicina es el único antibiótico que fue aprobado de este grupo, aprobado por la FDA cerca del año 2004, y eso porque se empezaron a estudiar de nuevo hacia el año 1997. Bueno, y también que los demás que se estudiaron se usan en veterinaria. Entonces, hablando de la daptomicina, este es de uso exclusivo para bacterias gram positivas y tiene un mecanismo de acción bastante incomprendido, pero es muy diferente a lo que son los demás. Va a atacar la membrana celular, pero de una manera en la que va a unir al calcio. Para hablar de lo que es la forma de la molécula, tiene un núcleo polipeptídico cíclico de 3 aminoácidos. 10 van a formar, estos 10 residuos van a formar este anillo, y tiene una cadena de 3 aminoácidos con un ácido decanoico terminal. Entonces, dentro de su mecanismo de acción, a tener en cuenta que ahorita que lo cuentes, caso, pero no hay un mecanismo claramente establecido. No sé si lo leíste, no se sabe si hace minerales bióticos, no se sabe si actúa como un jabón, pero sí es un bactericida. Decía que eso quedaba bastante entredicho porque el hecho de que... Y
digamos, una terapia que ojalá se aprendan. Se cortó. Sí. ¿Qué? Qué pena, doctor, ¿qué fue lo último que dijo? No, que ojalá se aprenda este medicamento porque en Staphylococcus aureus meticilino resistente viene como una opción muy muy fuerte, excepto cuando hay neumonía el foco primario, pues. Pero no lo olviden, existe, lo tienen en su hospital, en muchas clínicas ya está disponible y ya verán cómo el doctor pues les contará las ventajas, lo bonito de la dosificación porque es una sola vez al día y la ventaja de que no genera nefrotoxicidad. Bueno, como bien decía el doctor, el mecanismo de acción es bastante incomprendido, pero lo que más se teoriza es que por medio de la unión a lo que va a ser el fosfatil diacilglicerol, las cardiolipinas en la membrana celular, esto va a generar canales por los medios de los cuales la bacteria va a empezar a perder potasio, magnesio, va a perder ATP, y pues eso lleva a la muerte celular. Otro mecanismo de acción era que por esta misma unión también generaba una pérdida del transporte activo de aminoácidos para la bacteria, y eso también la llevaba a la muerte. Y a tener en cuenta de que por este tipo de mecanismo de unión al fosfatil diacilglicerol y a la cardiolipina, tiene una acción inmunomodulador en los humanos. Al tener una afinidad por los receptores tipo TOL, va a unirse también a lo que son células inmunitarias presentadoras de antígeno, como son macrófagos y neutrófilos. Además, que tampoco se sabe, tiene una inhibición de las citoquinas 1B, 6, 8, el interferón gamma, el factor de necrosis humoral, y lleva una supresión de la liberación de estas citoquinas. Bueno, a tener en cuenta que se empezó a estudiar este medicamento porque en ese momento pues se presentaba bastante resistencia, y mencionaba en varios artículos que la daptomicina funciona muy bien en todas estas bacterias gram positivas cuando son muy resistentes a todos los tipos de antibióticos. Estas siguen manteniendo los mismos niveles de concentración mínima inhibitoria, aunque hay bacterias que han empezado a presentar ciertos mecanismos de resistencia. Dos de ellos, en la primera imagen, la de arriba, vemos que lo que son las cardiolipinas normales se encuentran hacia un septum, que es donde va a tener acción la daptomicina. Las bacterias han empezado a tenerla en otros puntos en los cuales la daptomicina no es competente, o simplemente cambian la polaridad de la membrana y generan una reproducción al antibiótico. Ahora, dentro del espectro de la actividad, tenemos áureos sensibles o metilcilino resistentes, los Staphylococcus coagulasa negativos, los Streptococcus resistentes a penicilina no, enterococos que pueden ser incluso resistentes a la vancomicina, y también leía en unos artículos contra el Clostridium perfringens y el Corynebacterium. Entonces, está indicada en lo que son infecciones en piel, endocarditis, sepsis, aunque hay que tener en cuenta acá que no leía, no reportaban que tuviera un buen cruce de la barrera hematoencefálica, y también en algunos casos mencionaban que podía usarse en infecciones urinarias, y como decía el doctor, no se puede usar en infecciones pulmonares debido a que el antibiótico, aunque tiene un espectro contra los patógenos dentro del pulmón, lo que va a hacer el surfactante pulmonar va a llegar a ser un competitivo con él. O sea, el antibiótico se va a unir al surfactante y va a quedar inactivo. Entonces está totalmente inutilizado. Y en las endocarditis derechas puede funcionar, en las izquierdas puede que no tanto, por lo mismo que tiene que hacer metabolismo pulmonar el medicamento, o la sangre con el medicamento pasa por pulmón. Pero supongamos que tiene un Staphylococcus aureus en sangre que se siembra a pulmón, ahí sí puede funcionar. Listo. Sí, cuando tenemos la septicemia. Bueno, ahora hablando de dosis,
como les mencionaba, pues para la endocarditis del lado derecho, señor. Acuérdate, sé que no lo debiste encontrar porque este medicamento se licenció para su uso con esa dosis 6, pero quiero que la olviden porque los estudios después de la implementación demostraron que Dapto funciona desde 8 a 12 miligramos kilo día, por encima de 8 en adelante, o sea, nunca 6. Okay. Lo que pasa es que este es el inserto, o sea, no estás mal, esto es lo que tú encuentras. Y con esta dosis fue que se aprobó. Pero cuando hicieron los estudios después ya grandes, brazo a brazo, los que tenían 6 morían más porque no lograban adecuada concentración del medicamento. Entonces es de 8 a 12 y ya tú miras cómo lo inicias, dependiendo de la gravedad del cuadro, si tiene o no CPK, porque me imagino que lo mencionarás, una CPK de inicio muy alta, o si necesita ajuste dependiendo pues de la condición hepática. ¿Eso aplica para la endocarditis o también para la infección de tejidos blandos? Porque la infección todo, digamos, 8 miligramos kilo día, si bien difunde bien en tejido blando, es como la dosis que deberíamos manejar siempre, aparte para evitar confusiones, es la mejor farmacocinética y farmacodinámica. Si tienes una endocarditis, por ejemplo, derecha, una neumonía, una bacteriemia, yo me iría si no a 10 o a 12. Bueno, en cuanto a las dosis para niños, estos van como inversamente proporcional a la edad porque se reportaba que el aclaramiento del antibiótico pues era mayor en niños. 8. 8 para todo. 8 para todo, exacto. 8 a 12 para todo. Bueno, listo. También leía que no pasar rápido, sino que se recomendaba la aplicación del medicamento en función de al menos 30 minutos. Y pues bueno, dependiendo la función renal para la edad, dependiendo del aclaramiento renal, cuando está por debajo de los límites normales, dependiendo del paciente, se ajusta la dosis y se da una cada 48 horas y no cada 24 como es recomendado en todos los casos. Bueno, de cuanto a la farmacocinética, la absorción siempre es endovenosa, es pobremente absorbida vía oral porque se pierde bastante por la vía intestinal. Se reportaba que hasta el 70-80% se encontraba en heces. La subcutánea no está muy bien estudiada, pero el medicamento es bastante lipofílico, entonces también se perdería en el tejido subcutáneo. Hay otras vías de administración, pero son algo raras, como puede ser el tratamiento en algún tipo de meningitis, pero que solo se aplicaba durante una neurocirugía, o sea, es algo bastante puntual. En cuanto a la distribución, aquí podemos ver que el mayor uso que tiene este medicamento para tejidos blandos, para hueso y líquido sinovial, tiene un buen margen de acción para lo que van a ser infecciones protésicas o pacientes con pie diabético. Y también que tiene la ventaja de que el medicamento se puede dar independientemente del estado del hígado, ya que no tiene ningún tipo de metabolismo hepático, sino que renal, siendo hasta un 80% renal. Y también se hablaba de que se puede alcanzar a encontrar hasta un 58% del medicamento perdido en la orina biológicamente activo. Entonces, puede ser más, puede ser menos, pero lo que indica es que tiene un metabolismo a nivel renal y se pierde, y aún así, en esos porcentajes, el medicamento tiene una reabsorción tubular. En cuanto a las precauciones, ya lo mencionaba el doctor, lo que es el principal efecto secundario, la contraindicación más grande es una miopatía que puede llegar a la rhabdomiólisis. Por eso hay que estar pendiente uno de lo que pueden ser los síntomas que va a presentar el paciente, ya que calambres o debilidad muscular ya son bastante sugestivos de que el medicamento me está generando una miosis y una posible rhabdomiólisis. Bueno, y también monitorizar la función renal, por lo que les dije que el metabolismo
va principalmente el riñón. También menciona que puede haber una falsa prolongación del TP y un incremento también en la cantidad del INR. Y bueno, por otro lado, posibles efectos adversos que se puedan presentar durante el uso del antibiótico. Por ser inmunomodulador, por las infecciones fúngicas, las candidiasis, hablaban de los trastornos hematológicos, se podía presentar anemia, ansiedad, insomnio, mareos, cefaleas, puede generar trastornos tanto hipertensión o hipotensión. Ya eso era todo lo que tengo para mi exposición. Está bien, DAPTO es relativamente sencilla, pero bueno, para recordarles que existe cada 24 y realmente lo único que hay que monitorizar al inicio del seguimiento es la CPK. CPK es muy alta de inicio, así la causa no sea el antibiótico, de pronto tengan cierto cuidado. Y es excelente, es la otra cosa que les quería contar, cuando tengan una prótesis o cuando tengan un dispositivo que no puedan retirar porque entra muy bien a la biopelícula. Entonces, si lo deben dejar, DAPTO puede servir y sirve tanto para Aureus como para los otros estafilos. Entonces, pues es como una herramienta que seguramente la vamos a empezar a usar más tiempo en la medida que dejemos de usar tanta vancomicina. Bueno, muchachos, que les vaya muy bien. No sé si haya dudas, preguntas. Es decir, tenlo allá como en esa cosa que puedes olvidar. Pero sí, pudiera ser cuando es una DTR, que son las difíciles de tratar. Si tú pruebas en el laboratorio que es sensible, la acompañas de algo más y la das por vía sistémica como fosfomicina sódica endovenosa. Pero realmente es algo extremadamente raro y casi siempre que lo hacemos es en foco urinario por las pseudomonas. Muy raro en sangre, extremadamente raro en pulmón y tiene que no haber ninguna otra opción posible disponible.